Nila, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de saludarles. Un agrado estar con usted. A nosotros también, primero para siempre solidarizarnos con Nila porque es una de las víctimas de las dictaduras, ha sufrido torturas, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado a favor de ella en su momento. Nila, ¿qué recuerda del golpe de García Meza de 1980 y qué de los otros sucesos previos que terminaron en 1980 con el gobierno de Luis García Meza? Sí, fue una situación, un momento muy complicado, muy duro, porque antes del golpe mismo de julio de García Meza ya hubieron varios otros momentos muy complicados. O sea, el golpe era como para decir uno más, y el casi definitivo. Si nosotros recordamos, después de la dictadura de Banzer, que duró hasta prácticamente enero del 78, del 71 al 78, y ya en julio hubo otro golpe, el de Pereda Ascún, Sí. quien sí o sí quería ser presidente de la República. El 79 de noviembre ya tenemos el golpe de Natush Bush, que ha sido realmente muy grave, para que entre el golpe de noviembre de Natush y julio fuera una etapa continuó la etapa de enorme inestabilidad. Si nosotros recordamos, antes del golpe de Natush Bush hubo ya eh, parte del proceso que se estaba iniciando avance, de tal manera que fue en realidad la etapa del proceso de avance, contraavance, y que fue suspendido por razones, en realidad presiones que habían dentro del Parlamento. Pero quedó toda la documentación de ese proceso que lo llevó, estuvo a la cabeza de Marcelo Quiroga en el Parlamento. De tal suerte que el golpe de Natush Bush fue parte de la necesidad que tenía el ejército, todo ese alto mando, de hacer desaparecer los datos, la documentación que se entregó al Parlamento para el golpe contra Banzer. El golpe de García Meza, reitero, es parte de este conjunto de elementos en los cuales la intención ha sido ocultar, no solamente continuar con esta lógica de gobiernos autoritarios, destructivos, agresivos, sino también ocultar y destruir la documentación que había contra Banzer y todos los activistas TEA. Como tal, posteriormente desapareció prácticamente toda la documentación del Congreso del Parlamento. Es importante indicar que en ese tiempo pues hubieron varios hechos tan duros, tan graves. No era un tiempo tranquilo. Lo más delicado y lo más doloroso fue la desaparición del padre Espinal en marzo del 80, que primero desapareció y luego apareció su cuerpo en la Chachicala, es decir, habían quedado luego de mostrarse evidentemente que hubo tortura, que hubo una enorme agresividad contra Luis Espinal. También recordamos que había caído, justamente veíamos un atentado a un avión, un avioneta, un avión en el cual estaban haciendo una campaña electoral el señor Siles Suazo. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Paz Zamora y otros tres que habían. Felizmente Siles Suazo, o por casualidad Siles Suazo no estuvo en el avión, pero cayó y bueno, ahí fallecieron y Paz Zamora se quemó, tuvo unas quemaduras de muy altísima gravedad que cuyas cicatrices quedaron. Otros atentados, es decir, nos tenían realmente sobre ascuas. Recuerdo el atentado contra el señor Aguilar Peñarrieta en el Parque Triangular, en esa calle de la Nicaragua, y habían otras bombas, atentados que habían, y asaltos. Si ustedes recuerdan, también fue al asalto
a el Ministerio de Gobierno por el señor Luis Arce, que se llevó toda la documentación del Ministerio de Gobierno. Es decir, para ellos era importante, aparentemente, hacer desaparecer toda la documentación que había de la represión durante el gobierno de Banzer y todo lo que pasó posteriormente y seguramente antes, pero sí se llevaron casi expresamente la documentación que había del gobierno de Banzer. Y en el Ministerio de Gobierno había mucha documentación sobre la persecución durante esos 7 años de dictadura de Banzer. Nila, ahora es cierto, recordamos mucho al padre Luis Espinal, también por supuesto a Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero ¿qué datos tenemos de esa época? ¿Cuánta gente en realidad perdió la vida? ¿Cuánta gente fue exiliada? ¿Y de cuánta gente no sabemos más, Nila, si tenemos esos registros? Tenemos los registros, podría ser que faltase alguien, pero es probable, tal vez unas 2, 3 personas. Tenemos los registros, es decir, yo formé parte de la Comisión de la Verdad, de tal manera que hemos logrado recuperar las listas y cruzar los datos entre las listas que hay del Ministerio de Gobierno, que felizmente se logró recuperar datos, listas que tenía ASOFAM, felizmente la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, formó parte, el señor Siles Suazo, una vez que se incorpora como presidente el 82, octubre del 82, prácticamente al mes siguiente, con muy poco tiempo, él formó una comisión, una instancia de investigación sobre los detenidos desaparecidos. Y quiero indicar que el señor Siles Suazo fue realmente un personaje muy importante. En última instancia fue la primera comisión de la verdad que hubo en ese tiempo. Fue una instancia de investigación de los detenidos desaparecidos. Es importante relevar aquello. De tal manera que ASOFAM tenía, ese momento estaba fresco, el 82 estaba frescas todavía las consecuencias de la dictadura, de tal manera que ASOFAM logró tener una cantidad de documentos que nos sirvió muchísimo para la Comisión de la Verdad. Entonces, nosotros cruzamos las listas que había logrado ASOFAM y en realidad Asamblea de Derechos Humanos de ASOFAM. Esas listas, las listas del Estado Mayor y también las listas del Ministerio de Gobierno. Es decir, se logró cubrir todo aquello. Nosotros vemos que la DOC que en ese momento había durante la dictadura de Banzer, pues tenía también listas importantes que dependían en última instancia del Ministerio de Gobierno, aunque habían unas entre ellos. De tal suerte que durante el golpe de García Meza tenemos las listas. Se entenderá que han sido 2 años de dictadura, el de Banzer han sido 7 años. En esos 2 años de dictadura han habido cerca de 500 presos perseguidos. Han habido también desaparecidos, lastimosamente en el juicio que se hizo a García Meza y Arce Gómez, no se incorporaron las investigaciones respecto de los desaparecidos, de los presos y de los asesinados, excepto los de la calle Harrington, que evidentemente muy doloroso. Sin embargo, no ha habido una investigación sobre los otros casos, ¿no? De tal manera que hasta el momento no se conoce la suerte de los detenidos desaparecidos que ha habido ese tiempo. Indicarles que el momento era sumamente difícil. Ese día no solamente se asalta la COP, también asaltaron la radio Fides, y de ahí la radio Fides y el espacio de los jesuitas, y de ahí se llevaron, si no recuerdo mal, a tres religiosos. Ahí estaba, me acuerdo, Claudio Po,
bueno, eran como 3 religiosos que se llevaron presos también. Y bueno, el caso de Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores, además de Vega o Alberto Vega, que fueron los 3 que fallecieron o por lo menos quedaron heridos. Alberto Vega quedó herido y tirado en la copa, pero se llevaron a Carlos Flores y a Quiroga Santa Cruz aparentemente heridos, por lo menos Quiroga Santa Cruz. Dispararon contra él, pero también dispararon contra Carlos Flores. No, por lo menos los testimonios nos indican que Carlos Flores murió de disparos que le hicieron a él, especialmente porque había la versión de que parte de la ráfaga que le hicieron a Quiroga Santa Cruz le llegó a Carlos Flores. No, los testimonios es que fueron disparos separados y específicos a ambos, ¿no? Bueno, esto es lo que pudiera recordar, pero también recordar de manera muy especial, muy dura, la actitud de los paramilitares, ¿no? En realidad eran paramilitares que venían de la Argentina, eran un grupo de maleantes, de narcotraficantes, que tenían una actitud prácticamente agresiva. En ese momento parecía que había una competencia con la gente del Ministerio de Gobierno y la DOC que quedaba de Banzer, porque fueron los paramilitares que asumieron la dirección de la represión ese día. Indicarle que, así como parte de la historia y la anécdota, ese mismo día, claro, yo estaba en Derechos Humanos, pues me había incorporado, estoy hablando del 80, yo ya en el 79 me incorporé a Derechos Humanos, que Derechos Humanos fue una institución, la única que durante el 77, el 76, 77, que estuvo también preso, tuvieron a bien preocuparse. Bueno, los religiosos que nos visitaban, que eran los únicos que visitaban, los religiosos italianos, que después los persiguieron. El 80, del golpe, ese mismo día nos habíamos reunido frente al golpe porque era realmente había muchísima confusión. Bueno, yo tuve ya que salir de la casa y esa misma noche fueron a la casa, golpearon, destruyeron la puerta, me buscaban, quisieron llevarse a familiares míos, y bueno, luego la persecución era muy importante, ¿no? Después de un año me agarraron nuevamente. Fue bastante difícil, pero bueno, ahí estamos para contar la historia. Claro que sí, Nila. Ahora yo le iba a preguntar, una vez que ustedes se enteraron del golpe, se enteraron de que había gente que había sido detenida, incluso ya se conocía seguramente de algunas personas fallecidas, ¿cómo fue en adelante el trabajo suyo, el trabajo de derechos humanos? ¿De repente tuvieron que esconderse algún tiempo? No sé, esa parte también cuéntenos, por favor, Nila. Sí, el día de la reunión del golpe, en realidad, y a días antes sonaba muchísimo la posibilidad del golpe. Como le digo, habían habido ya atentados, ya el periódico aquí lo habían destruido, Espinal lo habían matado, es decir, era una situación muy tensa. De tal manera que se deciden hacer la reunión de CONADE, esa comisión, ese Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Y era una reunión, si no recuerdo bien, como a las 10 o 10:30 de la mañana. Yo trabajaba en el Alto, por eso no fui, pero fueron como Asamblea de Derechos Humanos, el padre Tumiri, el metodista Germán Crespo, que estuvo ahí, y también estuvo la señora Gladys Solón Romero. Por lo menos los 3 estuvieron allá. En la reunión yo iba a ir, quería ir, pero yo trabajaba en el Alto de tal manera que no logré llegar a tiempo, felizmente. Entonces cayeron presos, excepto el padre Tumiri, que junto con otros 5 o 4
que lograron ocultarse en el baño de la COP. Felizmente no se percataron que estaban ahí, de tal manera que cuando pasó el golpe, cuando pasó el asalto a la COP, seguramente esperaron un tiempo y bueno, lograron escapar por la puerta de atrás, de alguna manera, bueno, escaparon y salieron. De tal manera que nosotros hemos tenido el testimonio directo, ese momento de Julio Tuniri, que salieron y bueno, logró salir y tan confundido que se vino caminando a la reunión de derechos de la Asamblea de Derechos Humanos que teníamos una sede en el Prado, en el edificio Cosmos. Si no me equivoco, nos reunimos a las 2:30 de la tarde. Él estaba tan confundido que, bueno, entonces, y claro, ahí nos enteramos de manera directa de que, de cómo había sucedido, o por lo menos lo que veía, estaba confundido también Julio, también llegaron muy alarmados la familia de la señora Gladys Solón, su esposo y su hijo, reclamando y nos pedía que nosotros vayamos al Estado Mayor. Y le cuento también una anécdota muy interesante. Entre miembros de la asamblea en la directiva estaba un cura jesuita, Juan Envis, si no me equivoco, y entonces era jesuita. Y él viene también a la reunión y muy alterado, asustado, nos indica que se llevaron presos a sus hermanos, a Claudio Po y bueno, a los otros curas, 2 o 3. Y él decía, no, tenemos que ir a buscar. Entonces, claro, a nosotros nos decían, tenemos que ir, ¿no? Hay que ir a recuperar a los compañeros. Claudio Po sale volando, sale corriendo, y dice, no, yo no voy a hacer ninguna reunión, sale corriendo, va al Estado Mayor, al Estado Mayor, seguramente toca la puerta, y claro, tiene sí, estoy buscando a mis hermanos, así, ¿quién es usted? Soy el padre Tanza adentro. No, soy de derecho más adentro, entonces ya no volví a salir, pues, ¿no? O sea, era una conclusión muy importante, muy fuerte. Ya no podíamos hacer nada porque estábamos tan perseguidos como cualquier otro, ¿no? Estábamos todos perseguidos, Tuniri estaba perseguido, después lo agarraron también al preso y bueno, realmente le hicieron, lo torturaron. Por ejemplo, entre la anécdota es que como poco antes fue el golpe de Natush Bus, como Derechos Humanos se hizo una publicación en papel cuché, en papel grueso, sobre lo que ha sido el golpe de Todos Santos, ustedes recuerdan. Entonces pretendieron hacerle comer ese libro, esa publicación. Él decía, pero ¿cómo hemos hecho en un papel tan grueso? Era imposible ni siquiera mascar pues una hoja, ¿no? Entonces pretendieron hacerle comer, lo maltrataron al padre Tuniri, ¿no? Y bueno, fue esto. Era muy difícil hacer algo porque estaban los paramilitares, es decir, ni los conocíamos, por lo menos, o sus métodos eran terriblemente agresivos, ¿no? Entonces no había posibilidad de hacer mucho. O sea, la gente tampoco la primera reacción que hubo de salir a la calle fue reprimido inmediatamente. Entonces, no hubo posibilidades de mayor cosa en ese momento, ¿no? Ni la hora. Tal vez esta figura me hizo recuerdo últimamente. El hecho que hubo me recordó mucho en algunas cosas. Alguien decía, no, un golpe sin que hay muertos. No es así. Han habido golpes y muertos. Le puedo contar alguno. Sí, claro, ¿no? Que sí, Nila, sí. Le iba a preguntar, volviendo un poquito a lo que pasó en ese año, al día siguiente prácticamente se conformó el gobierno, lo recordábamos con Rubén, se eligió, se designó, como que quiera llamar presidente a Luis García Meza, y como ministro del Interior
a Luis Arce Gómez. Dos frases que recordamos que le hemos leído mucho, por ejemplo, cuando García Mesa decía, bueno, aquí está el gobierno de reconstrucción nacional, decía, ¿no? Y Arce Gómez decía, todos tienen que andar con su testamento bajo el brazo, decía. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Nila? ¿Y cómo lo tomaron ustedes en ese momento? Bueno, era una amenaza no solamente de palabras, sino directa, porque él, García Mesa, ya había demostrado, y Arce Gómez había demostrado la magnitud de sus acciones, de sus actividades, de su forma de actuar. Cuando asaltó, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, antes del golpe, él era jefe de segunda de inteligencia del ejército, por tanto, tenía muchísimo conocimiento de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, luego, pues había grupos, pues no es que se salieron solos, había grupos de gente que también estaban en oposición. A ver, recordemos que el gobierno de Guevara, que en realidad no fue elegido como presidente por el país, sino que era el presidente de la Cámara de Senadores, Guevara, el señor Walter Guevara, del MNL. Ni Lidia Gayler. Y el grupo de Banzer, en ese momento me acuerdo que era todavía, ¿no? Estoy casi seguro, no me equivoco. Ese grupo estaba pues totalmente en oposición, querían dar el golpe, no solamente eran militares, habían también civiles, de tal manera que cuando hace esta amenaza Arce Gómez que usted indica, que había que caminar con el testamento bajo el brazo, y algo se refirió a los cinturones, no me acuerdo. Un dirigente de transportistas dijo, señora Arce, ¿por qué no nos da el tamaño de sus cinturones, ¿no? Porque nosotros también, algo así fue. Pantalones. ¿No? Para indicar, para mostrar que no era que solamente había militares, había civiles y grupos de civiles, empresarios, etcétera, que estaban muy de acuerdo en el golpe. Porque con toda la debilidad del señor Guevara empezó el juicio de responsabilidades, ¿no? Y se llevó adelante, era un gobierno débil, evidentemente, pero había un juicio. Y el MNL seguramente quería limpiarse la cara también con el respecto del gobierno de Banzer, que fue parte del golpe, pues, durante Banzer. Claro. Entonces, no ha sido solamente, yo quiero reiterar, o sea, no solamente han sido militares, ¿no?, levantados ese día, sino que ha habido una secuencia de acciones para evitar que todo el gobierno de Banzer y todas las consecuencias, los negociados, etcétera, se olvidaran y pasaran a juicio. No, fue una serie de golpes hasta que llegamos al 82. ¿No es verdad que recién puede tomar el gobierno, ascender el señor Ciro Sosa en condiciones absolutamente contrarias, negativas, porque ha habido una etapa de debilitamiento del gobierno muy fuerte, ¿no? Muy evidente, donde se sumaron pues moros y cristianos. Nila, ahora si podríamos recuperar algunas similitudes de todo lo que usted vivió en aquella época, en el 80, antes incluso, con lo que pasó el 26 de junio acá. Nos decía, por ejemplo, que no necesariamente en un golpe tiene que haber muertos. ¿Qué similitudes encuentra Nila con lo que pasó el pasado 26 de junio acá, con lo que vivimos hace 44 años? Como similitud, a ver, obviamente el 80 han habido muertos. Antes del 80 han habido golpes, ¿no es verdad? No estoy seguro si el de Pereda hubieron muertos. Pero si ustedes recuerdan, el golpe de Obando, estoy hablando del año 69, hubo un golpe de Obando, ahí no hubo muertos. Después de un golpe, un triunvirato, y esa misma noche el golpe de Torres, ¿no es verdad? En esa etapa no han habido muertos. No recuerdo que hubieran habido muertos, ya han habido golpes y contragolpes, ¿sí? Pero bueno, no quiero santificar, simplemente indicar, y para nada, obviamente, un golpe, subgolpe. Yo diría que similitud con este.
que el que dirige, el señor Zúñiga, era de inteligencia. Por lo menos así entiendo. Arce Gómez era un tipo de inteligencia, era el jefe de segunda de inteligencia del ejército. Era gente que maneja, que conoce. Y no creo, Arce Gómez parecía un tonto, pero realmente había tenido años de formación. Entiendo que este señor Zúñiga también tiene años de formación, no por nada era parte de inteligencia. No creo que sea un tonto, ¿no es verdad? Serán torpes, pero no creo. Así espero, ¿no? Esa es la magnitud de la dirección del ejército, tendría que entender. Este sería para mí algo similar. Segundo, la actitud prepotente. Arce era súper prepotente en todo momento, antes del golpe y durante el golpe ha sido el personaje de prepotencia. Este señor Zúñiga también muestra una prepotencia que seguramente se dio cuenta o no tuvo el tiempo de articular suficientemente o se dio cuenta que nadie le seguía por detrás. ¿Cuáles fueron las razones? Habrá que ver, pero de hecho el golpe de Zúñiga ha sido un golpe, un ensayo, para mí un ensayo, más que un golpe, un ensayo. Y que este momento que a la par de lo que tenemos ahorita, o lo terminaron sacrificando a Zúñiga, o se dieron cuenta que no estaba suficiente armado. Pero para mí ha sido un ensayo de golpe y por tanto tenemos que estar muy alertas a una actitud posible que pudiera haber después, ¿no? Entonces, eso de que autogolpe, etcétera, eso no se puede. Es decir, con el ejército no se puede hablar de esa manera, de ninguna manera. Y ver qué pasa con la policía, ¿no? Nuevamente, en ese momento, el 80 también la policía se acuarteló y ahora también creo que estuvo acuartelada, ¿no? Entonces, hay que tomar nota de estas cosas y no tomarlas tan a la ligera.